escuchan. Esperamos que dispuestos a compartir más historias de vida. En esta ocasión, el inicio está muy ligado al lugar en donde se graban los testimonios de este ciclo. Me refiero a la Hostería Helvecia. La siguiente es parte de su historia. Soy Úrsula Fausch, encargada actual de la Hostería Helvecia, y voy a reemplazar a mi mamá, Elizabeth Delfino, que escribió una serie de anécdotas, fue escribiendo a lo largo del tiempo una gran cantidad de anécdotas sobre la historia de la Hostería Helvecia, a partir de que ella comenzó a hacerse cargo de este lugar. Voy a leer un poco la introducción de su parte de sus escritos. Estaba llegando a su fin el año 69, cuando en un ataque de aventura y heroísmo decidimos hacernos cargo de la hostería. Fue después de recibir una muy cariñosa carta de mi suegro, contándonos que los inquilinos, después de tantos años, dejaban libre la hostería. No lo pensamos mucho. Con gran entusiasmo y no poca melancolía, dejamos nuestra casita tan querida en Unquillo, Córdoba, y sintiéndonos pioneros preparamos nuestros bártulos para partir hacia nuestro nuevo destino. Muy temprano, a las 5 de la mañana, como para seguir una antigua tradición familiar, emprendimos el viaje, que fue muy tranquilo. Trajimos todo lo que pudimos cargar en la camioneta. Las nenas se portaron espectacularmente bien, ya que durmieron la mayor parte del tiempo. La llegada a la casa de la nana al atardecer fue indescriptible. La casa de 2 plantas nos recibía con balcones llenos de petunias, de todos los colores que imaginarse pueda. Las flores se mecían con la suave brisa, llenando de aromas el jardín. Flores por doquier, todos los canteros armoniosamente combinaban sus colores para que no se muerdan, decía mi suegra, que no le gustaba que los colores no se llevaran bien ni siquiera en las flores. Al final del recorrido había un enorme árbol lleno de plantas parásitas y frente a la casa un jazmín en flor que esparcía su aroma embriagante y dulzón. Las alegrías del hogar que brotaban entre las piedras y el techo eran enormes. Añoré con cierta nostalgia la pequeña alegría que había dejado en Córdoba, minúscula plantita en maceta, que sacaba durante el día y de la cual vivía pendiente para que no se helara con el frío de la noche. Así era todo en Misiones, exuberante y majestuoso. Después de llenar nuestros ojos con la voluptuosidad de la naturaleza, volvimos a la tremenda realidad al darnos cuenta de que habíamos venido a trabajar y que era mucho lo que teníamos para hacer. El edificio estaba en pie, pero había que ponerle mucha mano de obra y yo mucho no sabía hacer. Pero haciendo y cometiendo errores es como fui aprendiendo lentamente, pero sin pausa. Desde el día que llegamos, rasqueteamos, lijamos y pintamos a la par de los albañiles. Cada mueble recuperado, cada espacio ganado, cada lugar que llenábamos de plantas, era todo un logro y nos hacía sentir plenamente felices. Los anteriores inquilinos, el matrimonio Niederberger, habían estado en la hostería desde 1951 hasta 1969. Esta había sido adquirida por mi suegro como inversión y ya en aquella época se llamaba Hostería Helvecia, nombre que por distintos motivos conservamos. No podría haber sido más visionario, increíble. Transcribo parte de la carta que envió el Opito, mi suegro, don Jorge Fausch, a Suiza cuando compró la hostería. Y dijo y escribió: en Montecarlo
en un lugar excelente, instalé un hotel, cuyo arreglo interior y decoración lo hizo Paula, mi esposa, con mucho trabajo y un distinguido buen gusto, con lo que cosechó muchos elogios. El hotel se llama Hostería Helvecia y se lo alquilamos a un matrimonio que creció en la hotelería en Suiza y practicó en Lugano y Grindelwald. Estoy convencido que la hotelería tiene un gran futuro. Nuestro hotel está en la ruta nacional que va de Buenos Aires a las mundialmente famosas Cataratas del Iguazú. Un lugar de turismo que tienta a miles de turistas y al que pronto se va a poder llegar en auto, pues falta terminar un pedazo chico del camino. Esto escribió Jorge Fauch en 1946 cuando compró la hostería, que en ese entonces era muy pequeña. Parecía una casona antigua, pero tenía mucho terreno y muchas posibilidades de crecer. Lo primero que se construyó en 1947 fue un pabellón de 6 habitaciones que compartían un único baño. Además del altillo con 3 habitaciones y baño más pequeño, que era la otra opción para albergarse. Pero en un principio ese lugar fue nuestra casa, nuestro primer hogar. Nuestras hijas Alejandra y Úrsula estaban muy contentas porque tenían una casa de 2 pisos, lo que en ese momento era muy usual en la zona. La cocina era bastante amplia, estaba al lado de un pequeño comedor que necesitaba muchos arreglos. Del techo de este último pendía un hermosísimo farol de bronce, estilo marinero, que a los pocos días desapareció. Fue grande mi angustia al notar su ausencia y creyendo que lo habían robado, se lo comenté a mi suegra y me dijo que lo tenía ella, que en algún momento me lo iba a dar. Nunca me lo dio y nunca me atreví a pedírselo. Con el correr del tiempo volvió a mí y hoy adorna un mueble de mi cocina, pero esa ya es otra historia. Así las cosas. Un buen y lejano día la tarea concluyó, muchas cosas quedaron provisorias para siempre, pero en algún momento había que decir basta. En febrero de 1970 decidimos hacer una fiesta de reinauguración para presentar en sociedad a la renovada Hostería Helvecia. Yo mucho de cocina no entendía, así que contratamos un cocinero que, según decían en el pueblo, era muy bueno. Además trajimos un mozo para que sirviera durante esa noche. Este mozo se terminó quedando hasta la siguiente temporada de cosecha de naranjas y cuando le picó la palma de las manos se fue. Y al terminar la cosecha volvió. Ayudaron además con la comida y la decoración mis cuñadas Lisa y Feli, la nana, y yo participé en lo que podía. Prepararon deliciosos bocaditos, todo rico, muy bien decorado, champán, vino y cerveza, buena música a cargo de Juan Pedro y la fiesta fue un éxito. Todo el pueblo se hizo presente y así los fui conociendo uno a uno. Apellidos alemanes que me sonaban todos iguales y que me complicaron aún más la vida al momento de repartir personalmente las tarjetas de invitación al evento. Creo que no faltó nadie. Oí halagos, críticas, consejos, chismes y más. Me divertía mucho y me permitía ir conociéndolos poco a poco. Así, con un mozo, un cocinero y una empleada, con esas pocas habitaciones y tratando de tener un pequeño jardín, abrimos la hostería. En un principio los clientes nos aconsejaron que cambiáramos el nombre, que el que tenía estaba quemado. Después de pensarlo un poco decidimos dejarlo, un poco porque nos gustaba y otro poco porque de tan cansados que estábamos no teníamos ganas ni de pensar en otro nombre. Bueno, y así continúa una serie de anécdotas que escribió mi mamá Elizabeth Delfino, casada con Juan Pedro Fauch, de cuando ellos se hicieron cargo de la Hostería Helvecia en Monte Carlo, en pleno centro de Monte Carlo. Bueno, quiero saludarles y estamos muy contentos de haber recibido
a todas las historias de vida, a todas las historias de Montecarlo que fueron grabadas en este lugar, y estamos felices de poder mantenerlo y poder disfrutarlo día a día. Al igual que en temporadas anteriores, uno de los mayores exponentes del programa, brindando siempre interesantes datos, es Juan Plocher. En esta ocasión, nos habla sobre Colonia San Lorenzo, en Paraguay, y su vínculo con los inicios de nuestra localidad de Montecarlo. Soy Juan Plocher, vecino nacido en Montecarlo. Mi ponencia se llama Colonia San Lorenzo en el Paraguay, la que tuvo mucha importancia en los primeros años de la década de 1920 para el crecimiento de Montecarlo. Para este trabajo, vecinos que llegaron desde esa localidad paraguaya me relataron ciertos momentos de sus familiares o de sus vidas hace cerca de 25 años. Con motivo del 79 aniversario de Montecarlo a comienzos de 1999, el que esto escribe realizó entrevistas a algunos de los que participaron de esa epopeya directamente o a familiares. Cerca de 36 chacareros escribieron esos años la historia de San Lorenzo, localidad situada en el Paraguay, frente a Montecarlo, a la altura de lo que fue el Remanso Grande, hoy Remanso Henrique sobre el río Paraná. No debe ser confundido esa localidad con el San Lorenzo, con el mismo nombre, situado en esa época también del lado argentino, aguas abajo del hoy puerto Larrague. Fue tal su importancia, porque en parte le dio de comer a Montecarlo, por la gran cantidad de productos que producían sus colonos, fuente para la compra de muchos productos, como ser mandioca, porotos, batata, maíz, naranjas, y además tenían una gran cantidad de animales como ser gallinas, cerdos y vacunos. Esto se debía a que esos inmigrantes ya se habían instalado a partir de 1910 en esa región paraguaya, produciendo con sus esfuerzos esos productos. Y algo muy importante, muchos de los que fueron llegando, y principalmente a partir de 1923, aprendieron a conocer los productos agrícolas con los que tenían que convivir desde el comienzo en su nueva patria. Por ejemplo, la mandioca, cómo y qué parte el tallo para su reproducción. San Lorenzo habían llegado distintas épocas los siguientes familias: Ricardo Franke y familia, Otto Sprenger y familia, Teodoro Trescher, también los pioneros Husser. Johann Husser era un checo alemán y tenía un molino de maíz, tal así que exportaba. Su esposa era Ana María Berch, de nacionalidad brasilera, y sus hijos eran Juan, Ana, Carlos, Felipe, todos nacidos en San Lorenzo. También estaban la familia Verdín, Berch, Mart Bauer, Dietrich, Carlos Herbold, Matt, Francisco Alberto Ritter, Fidel Lechleiter. Como la mayoría de esa familia abandonaron esas tierras paraguayas por no lograr el título de propiedad de sus lotes, no quedaron aclarados los verdaderos y reales motivos de su obtención y se radicaron en gran parte en Montecarlo. Es muy importante e interesante conocer alguna de la historia de esa familia relatadas personalmente o por familiares. Ricardo Franke y su esposa Auguste Dolling, con sus hijos Arto y María Magda, emigraron de Alemania a Brasil en 1892. Allí nacieron Valdemar, Paul, Georg y Rosas.
Berta Carolina Sprenger de Franke, nacida en 1911 en la localidad de Tirol del Paraguay, cuyos padres fueron Otto Sprenger, de profesión carpintero, y Luis Scrot, me relató el 13 de noviembre de 1998 así su historia con un estado muy lúcida. Se casó con Valdemar Franke y de cuyo matrimonio nacieron 5 hijos: Herbert, Tito, Rolando, Max y Elisa. Con sus padres estuvo 18 meses en Cambiretá, Paraguay. Allí su padre trabajó en el acarreo de rollo de maderas con alzaprima en Cambiretá, Paraguay. Dato del matrimonio: Teodoro Drescher y María Franke Drescher, aportado en diciembre de 1998 por sus hijos: Elsa Drescher de Kudekons y Fridolfo Drescher. Sus padres habían llegado del Brasil a San Lorenzo, Paraguay. Allí nacieron 4 hijos: Ilma, Hulda, Elsa y Guillermo. Pero por no tener la localidad registro civil, fueron registrados en Obenau, y los 5 hermanos siguientes fueron Frida, Elma, Fridolfo, Alvin y Herta, los que nacieron en Monte Carlo. También don Carlos Lechleiter, recuerdo data de su padre Phil Lechleiter, el que en 1920 llega a Buenos Aires. Allí trabaja en una estancia. Viene a Monte Carlo, trabaja en la empresa de Jerk, padre e hijos, pero a fines de ese año se traslada a San Lorenzo. Allí queda 18 meses para formar con Carlos Herbold una sociedad en una chacra. Se dedicaron a la producción de poroto, maíz y mandioca. Con las ramas de estas realizaron la multiplicación para los recién llegados a Monte Carlo, para que estos puedan obtener las calorías mínimas para los duros trabajos diarios. El 12 de febrero de 2015 realiza una entrevista con Erika Franke de Peller. Aporta los siguientes datos: fueron sus padres Paul Alfred Franke y su madre Laura Rexigen. Recuerda que sus padres estuvieron entre 8 a 10 años en San Lorenzo y que llegaron en forma definitiva a Monte Carlo en 1920. Erika está con una foto frente a su casa. Así como la colonia San Lorenzo fue fuente de muchas provisiones de alimentos, porque aquí el almacén del puerto no los tenía, también había producido una gran variedad de animales domésticos. La mayoría de los recién llegados a esta tierra de Monte Carlo tuvieron la oportunidad de adquirirlos y por primera vez saborearon las ricas y jugosas naranjas comunes, las que crecían en forma silvestre en la selva paraguaya, seguramente introducidos con los obrajes, pero primeramente con los jesuitas. Según los distintos relatos de los habitantes de la costa paraguaya, de la zona de San Lorenzo, llamaban los de aquí los pobladores de los Montes de Carlos, frase que se transformó con el tiempo en Monte Carlo. El francés Carlos Seguin era el propietario de estas tierras del lado argentino desde 1909 y después llegó el colonizador Carlos Culmey en 1919. En su libro Hart war der Kampf, ardua fue la lucha, de Heinrich Weirother, el que llegara a Monte Carlo en enero de 1923, escribe sobre San Lorenzo datos muy interesantes como ser: en los primeros años fue frecuente que con otros jóvenes viajaba a San Lorenzo para traer variedad de bolsas de naranjas, plantines naranjas, pasto y otros. Relata cuando resolvieron abandonar San Lorenzo, los colonos de esas tierras, por no obtener título de propiedad con otros vecinos, les ayudaron con 4 o 5 botes traer las casas desarmadas, y de la misma forma fueron traídos en los botes los cerdos, gallinas y teneros, cajones de abejas,
mientras las vacas y caballos eran llevados directamente al agua. Nadaban río abajo detrás de los botes. El que esto escribe recuerda colaborando a fines de la década de 1940 y comienzo de 1950 en trabajos con sus dos hermanos en la chácara número 9 de la línea Terrada de propiedad de los padres, lindando con Remanso Grande, después Remanso Enrique, sobre el río Paraná. Cuando llegaba a las 12 del mediodía se escuchaban perfectamente desde la costa argentina las campanadas dadas en el puerto de San Lorenzo. Así también no se puede olvidar de esos años cuando en el amanecer cientos de loros de la especie Cleo Cleo, los hoy habladores, cruzaban volando el Paraná desde la selva paraguaya para alimentarse en los maizales y más adelante en los naranjales argentinos, principalmente en la naranja común. Estas bandas de loros en grupos de más de 500 regresaban al anochecer al Paraguay para repetir todos los días el mismo recorrido, un espectáculo que duró hasta 1960. ¿Qué podemos contar hoy del San Lorenzo de entonces? Enfrente de la chácara de Enrique está la desembocadura del arroyo Guarapuí, en el Paraguay, el que separa la colonia Apeaimé, situada al sur, y del lado norte comienza San Lorenzo. La que tiene su núcleo principal a 1000 metros del Paraná y con una población algo superior a los 1000 habitantes. Hay una barranca alta. Llegará en el segundo centenario de Montecarlo, el día en que se descubra en algún lugar de San Lorenzo un hito en reconocimiento por las ayudas recibidas en estos años difíciles. Sería justo. Muchas gracias por su atención. Como él destacaba, fue fuente de supervivencia y crecimiento de la naciente Montecarlo en Argentina durante varios años. Podríamos decir que algo que acompañó a nuestros compueblanos desde tiempos remotos hasta la fecha es la música, en innumerables ritmos y estilos. Entre tantos conjuntos, uno que se destacó en la ciudad es el conjunto de cámara Betty Rote. Esta es su historia. Bueno, en cuanto al conjunto de cámara Betty Rote, lo que podemos contarles es que surgió como idea de hacer un grupo de música que aún no existe en Montecarlo, que es se basa en la música clásica, fundamentalmente. Arrancamos de ahí, de temas clásicos, y bueno, luego sí incorporando temas de estilo pop o folclore de vez en cuando también. Y esto ocurrió en el año 2004. Nuestra primera presentación fue en la Asociación de Maestros el 12 de diciembre del año 2004. Fueron convocados de mi parte docentes, la mayoría con conocimientos de música, gente que yo conocía, y la verdad que tuvo bastante aceptación. Éramos un grupo grande, pero bueno, como había varias señoras jóvenes, empezaron a llegar los bebés. Creo que tuvimos 6 bebés en el transcurso de los primeros años, así que siempre fue fluctuando la cantidad de integrantes, pero siempre alcanzó como para seguir trabajando. Tuvimos como guitarrista, quisiera rescatar a nuestro querido Coco Palma, otro folclorista que hasta el día de hoy está con nosotros, Pedro Vega. De los que permanecen está Inge Metzger como tecladista, y
Hace poco se reincorporaron 2 flautistas que habían sido alumnas de Carla Ostrovsky, que durante 10 años aproximadamente fue nuestra solista. Y bueno, lamentamos mucho la mudanza de ellos como familia pastoral. También el pastor Pedro Kalmbach y sus hijos integraron el conjunto. Y un poco como quedamos, ahora cómo vamos a seguir, porque Carla era siempre nuestro puntal, tanto en la crítica como en los arreglos y en la sugerencias en cuanto a la música en el grupo. Pero no obstante, seguimos un año más, cumpliendo 11 años consecutivos, con el que fuera alumno también de Carla, Giancarlo Sena, que bueno, estuvo un año más y luego se fue a Córdoba a estudiar música, supongo. Y ahí hubo una pausa, creo que 2 años que no tocamos. De parte mía pensé, bueno, cumplimos, no, vamos a ver qué pasa. Pero siempre tuve la inquietud de seguir haciendo música, porque desde muy pequeña mamé la música en mi hogar con mis padres, integrando los coros de las iglesias, y como me preparé como músico de iglesia, siempre estoy activa también como organista. Así que decidí investigar a ver quiénes están dispuestos a apoyarme en el proyecto de seguir. Y bueno, hubo también otra pausa por el tema del COVID, que nos tocó a todos los grupos hacer un parate. Y este año resurgimos otra vez, a pesar de varios tropezones de salud personales, y nos presentamos en una audición, invitando también al coro de niños municipal. Y para mí personalmente fue una satisfacción volver a tocar temas variados y mantener el interés, sobre todo en un tipo de música que no es tan popular, digamos, en nuestro ambiente. Reflotar un poquitito la música con la flauta dulce, que es medio la cenicienta entre los instrumentos, porque cuando alguien dice que toca la flauta dulce, como que no vale. Pero cuando estaba Carla Ostrovsky, ha preparado un grupo de chicos que tocaron muy bien la flauta, y bueno, recuperamos 2 de ellas, y mi intención es seguir con el grupo. En cuanto al nombre del conjunto, debo aclarar que se debe a que la que fue mi profesora de piano en el Conservatorio Beethoven, Betty Rote, fue no solamente profesora de piano, sino que también tocaba otros instrumentos. Sé que tocaba el violín y participó en conjuntos pequeños, cuartetos, tríos. Han hecho audiciones en El Dorado y en salas acá en Monte Carlo, o sea que fue una pionera dentro de la música de cámara, y personalmente me sentía un poco obligada a hacer un tributo en honor a ella. Entonces bautizamos al conjunto con el nombre de Betty Rote. Presentaciones acá hemos hecho en Misiones, empezando por Puerto Esperanza, después El Dorado, Monte Carlo, Aristóbulo del Valle, Posadas, Puerto Rico, o sea, siempre en pequeñas salas, porque nuestro conjunto no da para... Si bien nos hemos presentado en ocasiones en La Paloma y también en el Parque Fortis, pero siempre con la garantía de un buen equipo de sonido que nos respalda, porque como la flauta dulce no es un instrumento muy fuerte, digamos, en cuanto al sonido, es más bien para ambientes pequeños y cerrados. Sobre todo cuando hay viento, el viento se lleva la música.
Un año invitamos a la Orquesta Juvenil del Centro de Conocimiento, con quienes compartimos un recital en la Sala de Cultura aquí en Monte Carlo, y también hemos hecho algo en conjunto con el coro de la Sociedad de Canto, una obra que fue, bueno, un poquito complicada, pero se pudo hacer. Eso en cuanto a lo que hemos hecho hasta ahora, y la idea es seguir hasta donde nos den las fuerzas y el espíritu para continuar con el grupo. No solamente hicimos música, sino que mezclando la música con algo de teatro. Por ejemplo, La Buena Vecindad, con Chao, Chilindrina, Doña Florinda, la Bruja y Don Ramón. Y después también hicimos una obra, el Piercing. Participamos de los desfiles de inauguración de la Fiesta de la Flor en varias ocasiones. En una de ellas representamos al flautista de Hamelin, que fue muy divertido tanto para los chicos como para la gente que nos veía pasar, disfrazándonos de ratones. Y nuestro proyecto es seguir despacito, incorporando, siempre la puerta está abierta, pero sobre todo pedimos que los que quieran participar sepan algo de música, sepan lectura musical, porque eso nos facilita un montón el trabajo de aprendizaje de las diferentes voces, porque nosotros no tocamos de oído, sino trabajamos con la partitura. Esa es mi modalidad. Voy viendo los temas que me gustan y de ahí partimos haciendo arreglos para cada instrumento. Mi nombre es Celeste Violás y los despido hasta una próxima entrega. Y qué mejor que hacerlo junto a la música del conjunto de cámara Betty Rote. Chau, chau.